Buenas chicos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo vamos a empezar a estudiar la unidad 4, el tema 4, que se llama la plena y la baja Edad Media. Por tanto, sí, hemos acabado la alta Edad Media, que ha costado, ¿verdad? Hemos estudiado muchísimas cosas que ocurrió durante ese gran periodo de tiempo, de 5 siglos, que fue la alta Edad Media. Y vamos a pasar ya a estudiar otras cosas distintas, la plena, la baja Edad Media. Por tanto, vamos a ir acabando poco a poco la Edad Media para iniciar la Edad Moderna, aunque eso ya será en temas posteriores. Como siempre, vamos a ver el esquema que vamos a estudiar en este tema, que como estáis viendo va a ser un tema bastante largo, ya que son 7 puntos, de los cuales vamos a estudiar 2 en inglés. El primer punto que vamos a tratar aquí se llama las características de la plena Edad Media, que ya os adelanto que va a ser un punto bastante cortito, un punto bastante fácil y sencillo, va a ser introductorio. Después vamos a estudiar los cambios en la agricultura con respecto a la alta Edad Media, el renacimiento de las ciudades, que va a ser en inglés, la sociedad y la vida cotidiana en la plena Edad Media, la economía en la plena Edad Media, el arte gótico, que es el punto número 6, y el punto 7, la baja Edad Media en Europa, en el que estudiaremos un suceso que nos suena bastante, que ocurrió en esta baja Edad Media, que se llama la pandemia de la peste negra, aunque eso ya será al final del tema. Así que vamos a iniciar con el punto número 1, las características de la plena Edad Media. Para empezar a estudiar las características de la plena Edad Media, debemos recordar antes el eje cronológico de la Edad Media al completo. Nosotros hemos estudiado esa etapa que aparece en rojo, que se llama la Alta Edad Media, empezando con el siglo V y acabando en el siglo X. 500 años que ya hemos estudiado en los temas 1, 2 y 3. Ahora vamos a empezar a estudiar la plena Edad Media, que van a ser de los siglos 11 al 13. Y al final del tema acabaremos la Edad Media estudiando los siglos 14 y 15. Pero en esta primera parte vamos a centrarnos en la plena Edad Media, de los siglos 11 al 13, que ya os adelanto va a ser una etapa de grandes cambios, como vamos a estudiar. Bien, pues en este primer punto introductorio vamos a estudiar cómo se encontraba el mapa de Europa en la plena Edad Media, tras esa etapa tan larga que se conoce como feudalismo, y cómo se organizaban esos reinos europeos. Por tanto, ¿cómo se encontraba el mapa de Europa? Pues mejor os lo enseño. El mapa de Europa durante la plena Edad Media va a sufrir una serie de cambios fundamentales, pero vamos a recordar que durante la Alta Edad Media, durante el feudalismo, el mapa europeo cambió bastante debido a una serie de invasiones que se produjeron por pueblos como los vikingos, los húngaros o los musulmanes. Bueno, pues esta etapa de caos y esta etapa de inestabilidad que estudiamos en el tema número 2, el feudalismo, va a cambiar ahora en la plena Edad Media. Y se puede decir que vamos a pasar de una etapa de caos a una etapa de mayor estabilidad. Y eso vamos a verlo a continuación. ¿Cuál va a ser la primera característica de la situación del mapa de Europa? Bueno, pues lo tenemos aquí ahora mismo. Y es que los reinos europeos más poderosos de la plena Edad Media eran tanto Francia como el Sacro Imperio Germánico. Ese Sacro Imperio Germánico también es llamado el Imperio Alemán y que se encontraba en el centro del continente europeo. Mejor que hablarlo, lo enseño. Aquí está el mapa europeo, ¿verdad? Tenemos el Reino de Francia en el centro de Europa, al lado del Sacro Imperio Romano Germánico, que es ese imperio alemán. Eran los dos reinos más poderosos. Sin embargo, también en torno a ellos existían otro conjunto de reinos igualmente importantes, como podían ser el Reino de Castilla, que estaba en procesos de formación y de lucha contra los musulmanes, o el Reino de Inglaterra, que se va a ir creando poco a poco en torno a esta etapa de la plena Edad Media. Esa es la primera característica. La siguiente característica está vinculada con un pueblo que ya estudiamos en el tema número 2 y que se conoce como pueblo vikingo. Sabéis que los vikingos eran esos hombres procedentes del norte de Europa, concretamente de Escandinavia, de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, que fueron conquistando y que fueron destruyendo muchos territorios del sur de Europa, como podían ser Inglaterra o como podía ser Francia, saqueando para obtener riquezas. Bueno, pues estos vikingos durante la plena Edad Media se van a calmar un poco. Van a ir dejando el saqueo y el pillaje que desarrollaron durante la Alta Edad Media para ir formando sus propios reinos europeos. Concretamente, los reinos de Inglaterra y el reino de Sicilia fueron de origen vikingo. No en vano, el primer rey de Inglaterra era un rey llamado Guillermo el Conquistador,
cuyo abuelo, llamado Rolo o Rolón, era de origen noruego, era vikingo. Por otro lado, también los vikingos van a ir poco a poco dejando de atacar a los cristianos. ¿Os acordáis que durante la etapa de saqueo, en la Alta Edad Media, los vikingos atacaron numerosos monasterios y numerosos conventos para obtener sus riquezas, ya que los monjes pues no tenían ni mucho menos armas para poder defenderse? Pues resulta que los vikingos durante la plena Edad Media se van a ir convirtiendo al cristianismo y dejando a esos dioses paganos como Odín, como Thor, para ir adoptando la religión católica y cristiana. Por tanto, van a ir dejando de atacar. Vamos a ver un poquito en el mapa cuáles van a ser sus acciones. Tenemos que los reinos vikingos se encontraban aquí, Noruega, Suecia, Dinamarca, y van a ir creando nuevos reinos, como el reino de Inglaterra, que va a ser fundado por, repito, un rey de origen vikingo, como es Guillermo el Conquistador, así como también el reino de Sicilia, que también va a ser una isla dominada y controlada por los vikingos, los normandos, que es como se llamaban, y van a ir creando sus propios reinos. Y aquí tenemos Sicilia, fundada por los vikingos. La última característica de este nuevo mapa europeo de la plena Edad Media son los reinos cristianos de la península ibérica, es decir, los reinos cristianos que van a ser el origen de la actual España y Portugal. Resulta que estos reinos van a ir en crecimiento, así que van a seguir creciendo, van a seguir aumentando en territorio, y no solamente en territorio, sino también en poder militar, ya que van a mantener la etapa de la reconquista contra los musulmanes, que se van a debilitar muchísimo debido al fin del califato omeya de Córdoba en el año 1031. Eso provocará la división en reinos de taifas y que fuesen tremendamente débiles esos reinos de taifas para poder defenderse ante el ímpetu de Castilla, de Aragón, de Navarra, los reinos cristianos que ya hemos estudiado. Por tanto, van a ir conquistando poco a poco al Andalus y van a ir formándose y van a ir creciendo en poder hasta acabar con Al-Ándalus en el año 1492. Muy bien, pues aquí tenemos ya el mapa de Europa, qué es lo que va a ocurrir en el mapa de Europa. Ahora vamos a estudiar cómo se organizaban estos reinos que acabamos de estudiar. Cómo se organizaban Francia, cómo se organizaba Alemania, cómo se organizaba Castilla, que van a cambiar un poquito, aunque no demasiado, con respecto a la Alta Edad Media. Vamos a averiguarlo. Debemos saber, en primer lugar, que la monarquía seguía siendo una monarquía feudal. No olvidéis que la monarquía feudal surgió durante la etapa del feudalismo, que es la etapa que vimos en el tema número 2 en este curso. Por tanto, la monarquía seguía basándose en la existencia de reyes feudales que tenían poco poder en comparación con la nobleza. De hecho, vamos a recordar cuáles son las principales características de la monarquía feudal, que seguía vigente en la plena Edad Media. La primera es que los reyes seguían siendo primus inter pares, es decir, seguían siendo primeros entre iguales. Eran considerados por los nobles como un noble más, aunque el primero de ellos. La siguiente característica que seguían teniendo esta monarquía feudal de la plena Edad Media es que los nobles seguían teniendo mucho poder. Los señores feudales seguían existiendo y los feudos también seguían existiendo. Pero la diferencia que tenemos que tener muy clarita en esta monarquía feudal de la plena Edad Media es que los reyes irán ganando poco a poco más poder que al final de la Edad Media hará que tengan el control absoluto de sus reinos. Pero durante la plena Edad Media es el proceso de conseguir ese poder, que irá ganándose poquito a poquito. Eso es muy importante, ¿vale? Bien, pues sabiendo esto, sabiendo que la monarquía seguía siendo feudal, debemos saber que la monarquía funcionaba de dos maneras. Seguía funcionando bajo la asamblea y consejo de la Curia Regia, y va a surgir un nuevo organismo dentro de los reinos europeos de la plena Edad Media, totalmente nuevo, un organismo que se va a llamar Cortes, o también llamado Parlamento. Vamos a estudiar las características de cada uno de los órganos de gobierno de los reinos europeos. En primer lugar nos encontramos con la Curia Regia, que era un órgano de gobierno de los reinos europeos que ya estudiamos en temas anteriores. No olvidéis que la Curia Regia era una asamblea en la que se reunían diferentes nobles con la intención de aconsejar al rey ante asuntos importantes. ¿Cuál va a ser la diferencia de la Curia Regia y la plena Edad Media? Pues que en la plena Edad Media no va a haber solamente una sola Curia Regia, sino que va a haber dos Curias Regias. Las llamadas Curias Regias ordinarias y también las llamadas Curia Regia extraordinaria.
La curia regia extraordinaria era posiblemente la más importante, puesto que seguía siendo una asamblea de consejo en el que se reunía el rey y los miembros de la alta nobleza, de la mayor y más importante nobleza de ese reino o de ese país, para tratar asuntos importantes para el buen desarrollo y el buen gobierno del reino. Concretamente, dos asuntos importantes, como podían ser la declaración de guerra contra un país o contra un reino rival y enemigo, o, por ejemplo, la elección de un nuevo rey tras la muerte o el fallecimiento del rey anterior. Por tanto, esta curia regia extraordinaria trataban asuntos extraordinarios, es decir, asuntos de la mayor importancia para el reino. En cambio, la otra curia regia es un poco la que ya conocíamos, que es la llamada curia regia ordinaria. En este caso, la curia regia ordinaria era la que se encargaba de aconsejar al rey en asuntos ordinarios, es decir, en asuntos más cotidianos y del día a día. Y en este caso era una reunión o una asamblea entre los nobles más cercanos al rey y también la familia real del monarca, del rey, como podía ser sus primos, incluso hasta sus propios hijos, para aconsejar al monarca, repito, en asuntos menos importantes. Fijaos cómo la curia regia se divide en dos partes con respecto a la alta Edad Media. Sin embargo, esta no es la única novedad con respecto a la alta Edad Media que existe en la monarquía europea, ya que va a surgir un nuevo organismo de control y un nuevo organismo de gobierno en los reinos europeos que se va a llamar Cortes, aunque también va a recibir otro nombre, que de hecho aparece en vuestros apuntes, que es el nombre de Parlamento. Vamos a estudiar cuáles son las características de este Parlamento. Antes de nada, tenéis que saber que las Cortes o el Parlamento surge debido a un motivo principal. Y es que durante la plena Edad Media, poco a poco las ciudades que habían desaparecido durante el feudalismo van a ir resurgiendo. Es decir, que las antiguas ciudades que habían desaparecido en la época feudal van a volver a reaparecer y van a ir creciendo e incluso van a ir ganando mucha más importancia a esas ciudades que a los propios feudos donde vivían los nobles junto con los campesinos. Por tanto, debido al surgimiento de estas ciudades, van a surgir las cortes, ¿vale?, dentro de los reinos. Estas cortes, como estáis viendo, era una reunión en la que se reunían los miembros de los principales grupos a nivel en importancia social del reino. Se reunía el rey junto con los miembros del clero, del alto clero, del bajo clero, fundamentalmente del alto clero, de los miembros de la nobleza, fundamentalmente los miembros de la alta nobleza, y los representantes del pueblo, que eran normalmente los representantes de las ciudades. En este caso, un grupo social totalmente nuevo que se va a llamar burguesía, y que ya estudiaremos en la sociedad de la plena Edad Media. Por tanto, estas cortes eran también una asamblea, eran también una reunión, aunque en esta ocasión el rey se reunía también con miembros del clero y también con representantes del pueblo, concretamente, repito, con representantes de las ciudades. Bueno, ¿y qué se decidía en estas cortes o este parlamento? Se decidían dos cosas. En primer lugar, se decidía y se negociaba la subida de impuestos al pueblo. Es decir, que el rey, para poder subir los impuestos, no los subía directamente, sino que en algunos reinos convocaba a las cortes o el parlamento para negociar con los tres miembros más importantes de la sociedad la subida de esos impuestos. Para que veáis que los representantes del pueblo y de las ciudades van a ir ganando en importancia. Antes tampoco se le pedía mucho consejo ni negociación. Y la segundo aspecto que se negociaba en las cortes era que el rey recibiera ayudas económicas de los grupos sociales para una guerra. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que si el rey iniciaba una guerra con un reino enemigo, necesitaba dinero para poder, entre otras cosas, fabricar y construir armamento para el ejército y también para reclutar mercenarios. Entonces, para ello, tenía que negociar con los miembros del clero, la nobleza y del pueblo para que ellos le diesen ayudas económicas al rey para poder iniciar esa guerra y tener el suficiente dinero como para poder garantizarse la victoria en esa guerra. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos estudiado las características de la plena Edad Media. Una etapa que, como estamos estudiando, las cosas y el caos que se iniciaron durante la Alta Edad Media se van a ir poquito a poquito calmando. Se va a ir poquito a poquito formando los primeros países y reinos que van a dar lugar a los estados que conocemos en la actualidad. Y se van a ir creando un tipo de monarquías en el que los reyes van a ser cada vez más fuertes.
Los nobles van a seguir teniendo mucho poder, pero poco a poco van a ir debilitándose en favor de los reyes y en favor de un grupo social que ya he nombrado que va a ser la clave de esta plena Edad Media, que se van a llamar la burguesía. Pero bueno, ya estudiaremos la burguesía más adelante. De momento quedaros con la aparición de ellos en estos parlamentos o cortes. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, en el que estudiaremos los cambios en la agricultura durante la plena Edad Media, en el que esa etapa en la que la comida escaseaba, poco a poco va a ir cambiando hacia algo mucho más positivo, ya veréis. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta luego!